me lavas, me sacias, me enseñas y me inspiras. Puede cantarlo conmigo. Me lavas, me sacias, me enseñas. Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras. Ven y arde otra vez en mi corazón. ¿Puedes cantarlo conmigo? Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras. Ven y arde otra vez en mi corazón. Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras. Ven y arde otra vez en mi corazón. Cántalo conmigo. Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras. Ven y arde otra vez en mi corazón. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Adora al Señor. Amén sea di. Ay, 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 ay. Espíritu Santo, yo no quiero más vivir lejos de tu presencia, mi Señor. Yo quiero hoy volver a donde todo comenzó, de cuando yo era feliz, de cuando yo era feliz. Tu presencia yo sentí. El cambio que hay en mí. Nosotros recordamos aquel día cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Yo recuerdo, era un día de invierno. Yo había regresado de la guerra en Vietnam, no adicto, pero muy atado por la droga y el alcohol. Y había ido a una fiesta en un carro con un amigo, y ahí en esa fiesta yo empecé a sentir algo extraño. Dije, tengo que salir de aquí, como dé lugar me voy, a pesar de que afuera había una tormenta de nieve y quizás 1 metro de nieve afuera, y yo endrogado y con drogas en las bolsas. Salí de esa fiesta, me empezaron a tirar bolas de nieve. Unos jóvenes dicen, está intoxicado, empezaron a tirarme. Y yo seguí caminando como 1 cuadra, y allí yo pensé, es posible que me muera en esta tormenta de nieve, que me congele, y mejor voy a decidir en esta noche de formar parte del equipo de Dios y no el equipo del diablo. Yo en Vietnam yo me había metido cuando había una misión peligrosa. Por ejemplo, yo era puntero, porque yo decía, yo desafiaba a Dios con eso. Si era meterse en una cueva a buscar los vietnameses, yo me metía. Si era de salir, bueno, lo que fuera, yo estaba como
como retando a Dios. Y decía, si me libras te voy a servir, pero no lo hacía por querer buscar confirmación, sino por decir, voy a hacer lo que me da la gana. Y en ese tiempo, antes de esa noche, me habían ofrecido trabajo como mercenario para ir a matar a las indígenas en la selva de Brasil para poder sacar la madera. Y como yo fui entrenado en morteros, el .81, el 4.2, yo podía ponerme en cualquier cerro y ellos querían que yo los matara con morteros, con bombas que cayeran cuando viéramos así el humo de sus fuegos en la mañana o en la noche, y caerles con morteros. La conciencia la había cauterizado, y la razón por la cual no acepté ese trabajo, iba a ser bien pagado, pero fue algo que no lo puedo explicar, pero Dios estaba tratando conmigo. Y esa noche ahí en la nieve, yo le dije, Señor, yo nunca te hubiera aceptado en guerra, porque yo le dije, los que aceptan en guerra porque hay peligro son cobardes. Lo vamos a aceptar cuando todo esté bien. Entonces, pero esa noche fue la excepción. Y yo le dije, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Restaure mi conciencia para poder saber escoger entre lo bueno y lo malo. Porque para mí lo malo era bueno y lo bueno era malo. Y la fiesta era lo bueno y ir al culto era lo malo. Servir a Dios era lo malo. Le dije, Señor, que hasta la cosa más mínima moleste mi conciencia. Restaure mi conciencia. Y le digo, hermanos, si yo no hubiera recibido a Cristo, a lo mejor estuviera muerto ahora. De seguro estuviera muerto. Muerto en algún país, peleando por una guerra más, por cualquier causa, a cambio de dinero. Pero el Señor me rescató. Y de ese día no he vuelto a usar la droga, no he vuelto a tomar, no he vuelto a esa vida. Yo dejé atrás lo que era y empecé a cambiar. Y cambié las cosas obvias al principio, y le digo hasta el día de hoy, ya viejo, sigo cambiando. Porque yo sé que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Y si yo escojo las cosas malas, sabiendo que son malas, lo que sea, no orar, no leer la Biblia, no evangelizar, no ir donde Dios me manda, hacer lo que Él me pida que haga. Si yo desobedezco, yo escojo lo malo y voy a hacer, por esa desobediencia, me va a ir mal. Pero si yo obedezco, me va a ir bien. Y yo tengo que estar a cuentas con el Señor, tengo que estar orando, porque la verdad es que el cambio que hay en mí ha sido grande. El Señor tuvo misericordia, porque era malo, pero no he querido malgastar su sangre siguiendo en el pecado todos estos años. Y usted y yo recordamos quiénes éramos el día que nosotros doblamos rodillas y le dijimos al Señor, te quiero servir, Señor, perdóneme, he pecado contra el cielo y la tierra. Ayúdeme a vivir en santidad, ayúdeme a enseñarle a mi familia a servirte, Señor. Y esa promesa
nos ha llevado lejos de aquel momento cuando tuvimos nuestro primer encuentro. Algunos tienen la desdicha que no son hombres o mujeres de su palabra. Y después de aceptar a Cristo, se levantan, vuelven a tomar, vuelven a endrogarse, vuelven a ir a cometer adulterio o fornicación, vuelven al vómito como el perro que regresa a comer su propio vómito. Pero hombres y mujeres de integridad van a perseverar y vamos a caminar tan lejos que podamos de aquel día quienes fuimos cuando recibimos a Cristo. Y queremos hablar acerca de eso en esta mañana. Ahí donde ustedes están, pueden abrir sus Biblias y acompañarme al libro de Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Me dicen un amén cuando lo tienen. Filipenses 3, 7 y 8. Como hablaba el pastor Donald, el título de esta prédica es El cambio que hay en mí. Sabemos que los tiempos son malos. Cada día, ¿verdad? Escuchamos noticias, cada día vemos cosas feas, cosas que uno se asusta de veras y estamos viendo las señales antes del fin. Ya casi Cristo viene, está a las puertas y algo hemos dejado de hacer como iglesia. Algo hemos dejado de hacer y es cambiar. Es seguir cambiando, es seguir avanzando en el cambio cada día. Y quiero que lea junto conmigo el versículo 7 y 8. Dice así: pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estamos, hermanos, pueden sentarse los que se pusieron de pie. Estamos sufriendo una escasez de cambio en este tiempo en la iglesia. No vayamos allá afuera al mundo, ¿verdad? De que la gente no quiere cambiar, sino que la necesidad es el cambio en la iglesia. Porque dice que el cambio inicia por casa. No podemos cambiar a otros si no cambiamos nosotros primeramente. Y estamos sufriendo eso en la iglesia, el cambio, la continua transformación en la presencia del Señor. Y por eso es que vemos las consecuencias, vemos las familias, vemos los jóvenes, vemos los líderes, vemos los pastores, los niños. Vemos cómo creen que están haciendo lo correcto. Pero ¿cómo vamos a creer que estamos haciendo lo correcto donde no hay avance? Donde todo sigue igual, donde en vez de dar un paso hacia el frente, retrocedemos. Vemos también cómo creemos que la vida de nosotros es íntegra, es recta, y que si viene Cristo nos vamos, pero tristemente, cuando venga el Señor, muchos se quedarán. Muchos se quedarán porque no dispusieron su corazón para cambiar. Vemos parte de nosotros como hijos de Dios, como siervos y siervas de Dios, ministros y ministras del Señor, es ayudar a otros, llevar la palabra a otros, ir, orar por otros, sean sanados, sean liberados. Y hay que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Pero el problema ha sido en que queremos ayudar a otros, pero no nos estamos ayudando a nosotros mismos. Queremos ministrar a otros, pero no buscamos su presencia. Por eso es que no está habiendo cambios en nuestras vidas. Hacemos ver que a otros pueden corregirse de su error. Dice su palabra, vamos y le decimos al hermano, mira, tienes algo que cambiar. Pero no estamos viendo lo que tenemos que cambiar. Vemos para afuera, vemos que el problema viene de afuera, pero el problema en sí está dentro de nosotros como siervos de Dios.
Mostramos el tener una vida de integridad ante los hombres, pero cuando estamos en los tiempos a solas, le damos libertinaje a nuestra carne. Es ahí cuando fluye, ¿verdad? Ya no el Espíritu Santo como se veía ahí al frente ministrando, como se veía, mire cómo predica su palabra, cómo aconseja a otros, pero en su tiempo a solas es ahí donde le da libertinaje a la carne. Aparentan dar buen testimonio, poner una linda máscara, donde realmente sus corazones están llenos de pecado. Y por eso es que muchos nos preguntamos, ¿y qué pasó con el avivamiento? ¿Y qué pasó con el avivamiento? Queremos ver avivamiento, pero no nos hemos visto el corazón realmente como está. Y por ese pecado no podemos avanzar. Estamos presenciando, hermanos, siervos, ministros, seguidores de Cristo, gente que profesa ser discípulo de Cristo, creer en el Señor, pero que están carentes de la presencia de Dios y por eso no hay cambios. Es por eso en esta mañana que yo lanzo una pregunta a cada uno de ustedes y no necesito que me la respondan, si no la responden ahí ustedes mismos. ¿Qué conlleva un cambio? ¿Qué conlleva un cambio? Para usted, cuando dicen la palabra cambiar o la palabra necesitamos un cambio, ¿en qué piensa? Lo que conlleva un cambio es reconocer primero la necesidad que hay en nosotros. Es reconocer porque antes de un cambio hay una necesidad. Y ese es nuestro primer punto de la prédica. Antes de un cambio hay una necesidad. Y no podemos pasar por alto esa necesidad. Porque si la pasamos por alto, vamos a seguir cayendo y nunca vamos a ver una verdadera transformación. Tenemos como ejemplo al apóstol Pablo. Él conocía la ley, era celoso en que la ley se cumpliera al pie de la letra. Él defendía esa ley a diestra y a siniestra. Él creía, él se basaba en que algunos celotes del Antiguo Testamento purgaban a Israel de las religiones falsas y usaban la violencia para purgar al pueblo de Israel, de que se corrigiera de su pecado. Entonces él se basaba en eso y él pensaba que estaba haciendo lo correcto en la forma que estaba persiguiendo al pueblo del Señor, pero no estaba haciendo lo correcto. A veces nosotros estamos pensando que hacemos lo correcto, vamos a las zonas a trabajar, a los municipios a trabajar, pero ¿de qué forma lo estamos haciendo? Hay que atacar nuestra necesidad primero, hermanos. Hay que atacar nuestra necesidad, ministros, siervos de Dios, seguidores de Jesús. Hay que atacar nuestra necesidad, porque si no, no vamos a ver un avance. Saulo no estaba solamente persiguiendo gente, sino que se estaba oponiendo a Cristo. ¿Cuántos nos estamos oponiendo a Cristo? Negando el ir a su presencia, negando el que tenemos una necesidad que saciar, que buscar ayuda en su presencia. Estamos negando su ayuda, pero queremos ayudar a otros. El pueblo del Señor se está oponiendo al mismo que seguimos, a Jesucristo. Pero queremos ir y salvar a otros, predicar a otros. Tú, predicador, predícate a ti mismo. El hecho que no todos subamos a un altar a predicar, no es que no tengamos que predicar. Con nuestro testimonio, en nuestra familia somos ejemplo, predicamos con nuestro testimonio. ¿Pero estamos viendo cambios? ¿O será que nuestro corazón está lleno de pecado? Es en el momento cuando Jesús se le aparece a Pablo que ahí son abiertos sus ojos y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tiene un encuentro con el Señor Jesús.
Y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me persigues? Ahí son abiertos sus ojos y él reconoce su necesidad. Ahí él tiene un encuentro con el Señor y es cuando su vida cambia. Es cuando en su vida se da una transformación completa en él. Él atacó su necesidad. Que él dijo, bueno, estoy en un error. En ese momento el Señor hizo que estaba en un error persiguiendo a su pueblo, pero él se corrigió. Muchos de los que seguimos al Señor estamos afrontando porque el enemigo va a atacar por las áreas débiles. No es que se va a quedar de brazos cruzados, no. Él está atacando, estamos sufriendo el ataque del enemigo en las tentaciones. Las necesidades se están presentando, las necesidades dentro del pueblo de Dios, adulterio. Ministros, gente que viene a la iglesia fornicando. Lascivia, llenos de lascivia, que están aún dentro de la iglesia, pero que siguen dándole libertad a la lascivia, al odio, al resentimiento, a los celos ministeriales. El que yo soy mejor, el que yo voy a trabajar mejor. Hermanos, estamos trabajando para uno y es para Dios. El reino no es nuestro, es del Señor y tenemos que trabajar para ello. El reino del Señor ahorita, la iglesia se está encargando de que esté dividido. Porque cada quien jala para su lado. Pero no estamos atacando esa necesidad. No estamos yendo y diciéndole, Señor, me humillo delante de ti para que quebrantes en mí todo odio, toda envidia, todo lo que mi corazón está lleno que me aparta de ti. Y que no está causando en mí un efecto. Que no me da la libertad de presentarme delante de ti. Y ver tus milagros, ver tus prodigios, ver tu presencia. Hermanos, hay que despertar. ¿Con cuántos el Señor en esta mañana ha tenido un encuentro? Así como Saulo tuvo un encuentro. ¿Cuántos hemos tenido un encuentro con el Señor? ¿Y cuántos estamos ahora pisoteando la sangre de Cristo? Pisoteando el sacrificio de la cruz que Jesús hizo por nosotros. El pueblo del Señor está pisoteando, está diciendo, no vale nada ese sacrificio. Por eso es que no estamos viendo un cambio. Preparando este sermón, el Señor me llevaba en el momento, ¿verdad?, de mi vida pasada, y se los cuento como breve testimonio. Yo crecí en un hogar cristiano. Desde niña me llevaban a la iglesia, para mí todo era color de rosa. Pero de repente mis papás eran cristianos y de repente, no sé qué pasó, ¿verdad? Yo como era niña no comprendía. Todo se empezó el amor a desvanecer y empezaron los gritos en mi casa, empezaron los pleitos, empezaron los golpes de mi papá hacia mi mamá y mi corazón se fue llenando de odio, de rencor, de amargura, a tal momento, hermanos, hasta el punto en que yo dije, todo esto, yo me desahogo con mi papá y yo le voy a hacer ver que aquí hay alguien que defiende a mi mamá. Me recordaba la actitud de Pablo, que quería hacer justicia a él. Yo quería hacer justicia, pero con mis propios medios, pero no había ido ante la presencia del Señor para que atacar mi necesidad. Y mi corazón en un momento, hubo una semana, noche tras noche no dormía, me desvelaba, donde el enemigo atacaba mi mente, me mostraba cómo matar a mi papá, y llegó el día donde se da el último pleito, el último agarrón, le diríamos en Costa Rica, ¿verdad?
donde mi papá le pegó a mi mamá. Y en eso es que me le voy a tirar encima. Estaba pasando al pie de la letra como el enemigo lo había puesto en mi mente. Y yo dije, a este hoy yo lo mato. Y me imaginaba, hermanos, cómo le metía el cuchillo y le decía por esto y por esto, no matarlo de una vez, sino que ahí por esto, por todo lo que me hiciste sufrir a mí, mis hermanos. Pero gracias al Señor que libra nuestras vidas, ¿verdad? Y que nos da una oportunidad de cambiar. En ese momento mi mamá se mete, me agarra, me mete al cuarto, me agarra los brazos, las piernas para que nos... Y ahí empezó todo, ¿verdad? Ya luego mi papá lo sacan de la casa con policías y todo. Y de ahí mi corazón aún no había sido sano. Recuerdo que después, a mis 15 años, Dios usó el ministerio Castillo del Rey para atraerme a servirle a Él. Pero aún yo ingreso al ministerio de Castillo del Rey, pero mi corazón seguía enfermo. Mi corazón ahí, esa necesidad no la había atacado yo con la presencia del Señor. Y yo me sentía tan mal predicando del amor a esos niños, del perdón, pero yo no había perdonado. Y yo le dije, Señor, haz algo en mi vida. Haz algo en mi vida. Si me quieres predicando, transforma mi familia. Pero el Señor me dice, tienes que cambiar primero. A veces esperamos que todos cambien, pero nosotros ¿qué? Que todos se esfuercen, pero nosotros ¿qué? Y el Señor me confrontó y me dijo, el cambio inicia por ti. Si nadie en tu casa ha querido tener un cambio, hazlo tú, haz la diferencia. Y por eso estoy aquí, hermanos. Porque quise hacer la diferencia y mostrarle a mi familia que hay un Dios vivo y poderoso que puede cambiar. Pero tenemos que disponernos nosotros atacando esa necesidad. Y hermanos, como les decía al principio, esa necesidad la ataca uno primeramente. No podemos predicar a otros si no estamos atacando nuestra necesidad.
Muy bien, como segundo punto, queremos hablar sobre que el cambio empieza cuando Jesús toma su lugar en nuestras vidas. Como hablaba mi compañera de la vida de Pablo, Pablo se encontró con Jesús cara a cara. Y así como seguramente cada uno de nosotros tuvimos un encuentro personal con Jesús. ¿Cuántos tuvieron un encuentro verdadero y personal con Jesús? Yo lo tuve. Amén. A mis 15 años yo me encontré con Jesús y mi vida dio un cambio. Así como contaba el pastor Donald, su vida tuvo un cambio radical. Él no volvió nunca más atrás. ¿Se imaginan si Pablo hubiese tenido ese encuentro con Cristo y Pablo hubiese seguido persiguiendo a los cristianos? Suena ilógico. No tiene lógica que Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, se haya encontrado con Jesucristo y hubiese seguido en lo mismo. Suena ilógico. ¿Se imaginan a Pablo persiguiendo a cada uno de los apóstoles que predicaban la palabra de Dios, a cada uno de los discípulos de Jesús, habiendo tenido un encuentro? No tiene sentido. Pero muchas veces dentro de la iglesia, no hablando solamente de los que tal vez tienen una semana, 2 semanas, un mes de convertido. Tal vez hay gente que lleva años en el Evangelio y todavía sigue haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero hay algo que es la clave, hay algo que es el truco para que eso no ocurra, y es que dejar que Jesús tome ese lugar, el primer lugar en nuestras vidas. Como habla en Filipenses 3, 7 al 8, que dice cuántas cosas eran para mí ganancia, cuántas cosas tenía Pablo. Esa religiosidad de Pablo tan fuerte que lo llevó a masacrar a varios que habían aceptado a Cristo en su corazón, pero él dice que lo estimó como pérdida por amor a Jesucristo. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, lo primero que tenemos que sentir es su amor. Tenemos que sentir su amor para nosotros poder amar primero, para poder amarlo a Él después. Él nos amó primero y nosotros lo amamos después. Y ese amor nos tiene que llevar a dejar esas grandes pecados hasta el más mínimo pecado. Una mentira, lo más pequeño que se te pueda ocurrir para Jesús, para Dios, es lo mismo que ir y matar a una persona. Por eso cuando Pablo se encontró con Jesús, él dio un cambio radical. Él no volvió a ser el mismo. Un segundo en la presencia de Dios hizo que Pablo cambiara totalmente. ¿Y cuántas veces pasamos nosotros en la presencia de Dios? Tal vez en una administración de media hora, como la que tuvo el pastor anoche, y muchas veces seguimos haciendo lo mismo. Y tal vez podemos seguir viniendo a la iglesia, tal vez podemos estar liderando en algún área, tal vez tengamos gente a cargo, tal vez seamos pastores de iglesias, pero si seguimos haciendo lo mismo, de nada sirve. Si no crucificamos nuestros pecados, si no nos entregamos de verdad a Jesús, vamos a seguir haciendo lo mismo. Por eso en Gálatas 2:20, si me quieren acompañar y leer este versículo, es donde Pablo cuenta que de verdad él entregó todo a Jesucristo. De verdad, él siendo pecador, él siendo religioso, él persiguiendo a la iglesia, él hizo algo que cada uno de nosotros deberíamos de hacer. Y está en Gálatas 2, versículo 20, y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Pablo entregó su vida. Pablo crucificó su vida juntamente con Cristo. Pablo murió para que naciera el nuevo Pablo. Jesús tomó el lugar de Pablo. Tomó el lugar que se merecía Pablo. Y Pablo no volvió a ser el mismo. Pablo dejó sus pecados en la cruz de Jesucristo. Y la pregunta con la cual yo le quiero dejar es, ¿Jesús tomó el lugar de cada uno de nuestros pecados? ¿Crucificamos nuestros pecados en la cruz de Jesús? Nuestros errores, tal vez ese celo, tal vez esas pequeñas mentiras, tal vez esas miraditas de más, lo que sea que esté pasando en nuestras vidas, debemos entregarlo a Jesús, porque Él lo entregó todo por cada uno de nosotros.
el cambio completo lo da el Espíritu Santo. Pudimos ver nosotros la historia de Saulo, cómo Dios lo transformó, cómo Dios lo cambió. Y tal vez en nosotros puede haber la necesidad de cambiar. Tenemos una necesidad nosotros de cambiar. Tal vez tú te encuentras en pecado. Pero ¿cómo puedes saber si estás en pecado? ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber que estás en pecado? El Espíritu Santo a nosotros nos convence de todo pecado. Él es que a nosotros nos cambia, nos redarguye, Él nos convence, Él nos reproba cuando estamos pecando. Él dice, no, eso no está bien. Es el Espíritu Santo. Cuando venimos a Jesús, nosotros tenemos un cambio y reconocemos que Jesús hizo ese cambio en nuestra vida. Pero este cambio es más completo cuando el Espíritu Santo viene en tu vida. Ya no eres la misma persona de antes. Tal vez tú muchas veces intentas cambiar con tus propias fuerzas. Empieza a tomar una decisión a querer cambiar. Pero cambia a su momento una semana, pero a la misma semana tú vuelves y caes en el mismo pecado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él te cambia por completo. Cada momento Él te está diciendo, hijo, lo que tú estás haciendo no está bien. Y ese es el cambio que hay en mi vida. El Espíritu Santo ha cambiado por completo mi vida. Ahora yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es el cambio que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida? ¿Cuál es ese cambio? ¿Cuál es ese cambio que hay en tu vida, iglesia? Pregúntate, ¿cuál es el cambio que hay en mí? ¿Cuál es? ¿Realmente le ha dado la oportunidad al Espíritu Santo que haga ese cambio en tu vida? Porque el Espíritu Santo es el que completa el cambio en tu corazón. Es el Espíritu Santo. Soy el traficante. Comenzó como un juego con malas amistades hasta que probé la droga. Me gustó y me dio placer. Empecé a consumir más y más hasta que me convertí en lo que soy, un traficante. Vender drogas a otros, motivar a otros que probaran la droga, hasta que todo cambió. Cuando fui a la iglesia y el Espíritu Santo vino a mi vida, me hizo reprobar ese pecado que había en mi vida. Yo decía, no puede estar eso en mi vida, porque el Espíritu Santo me hacía rechazar lo malo. Antes no me sentía incómodo porque el Espíritu Santo no estaba en mí, aunque decía ser cristiano. Soy el extraficante. Y cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, me transformó y ahora soy un líder de jóvenes. Ese es el cambio que hay en mí. ¿Quién era yo? Yo era el acosador, el violador, el fornicario. Todo empezó con una entrevista en mi cuarto, a solas, durmiéndome a altas horas de la noche, sin que nadie me viera, viendo programas. Y después no era suficiente y quería más. Y tuve relaciones con cualquiera que se me pusiera enfrente. Y quería más y más. Pero un día fue el Espíritu Santo quien transformó mi vida. Y ahora yo soy el ex fornicario. Ahora yo soy un pastor. Ese es el cambio que el Espíritu Santo ha hecho en mí. Yo era el pandillero, yo era el más malo de todos. He matado a decenas de personas, he matado a cada uno que no cumplía con lo que yo le mandaba.
he matado a todos los que me traicionaron. Y saben, estaba preparando a niños para que tomaran mi lugar. Pero el Espíritu Santo empezó a cambiarme. El Espíritu Santo me confrontó, me hizo ver lo mal que estaba haciendo con esos niños. Y Él me transformó, Él me cambió. Y ahora, a esos mismos niños que yo estaba discipulando para mandar a matar gente, son los niños que hoy estoy discipulando para alcanzar a las naciones. Hoy soy el maestro que discipula a una generación de niños llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el cambio que hay en tu vida? ¿Cuál es ese cambio? Para ver un cambio tiene que haber una necesidad. Para que ese cambio comience en tu vida, tienes que darle la oportunidad a Jesús que tome su lugar. Y el cambio completo lo hace el Espíritu Santo.